Compartir. Ya me volví experto en la plataforma, ¿eh? Es que tuve buenos maestros. Bueno, nos quedamos pendientes la clase pasada con lo que es la estructura de la hemoglobina propiamente, tanto del hemo como de la globina. Vamos a verlo de forma muy práctica y sencilla. No quiero que se me... En el texto viene muy complicado. Realmente yo aquí se los digerí, prácticamente se los dejé así en hilitos de entendible, ¿va? Entonces la hemoglobina pues es una proteína conjugada cuya parte no aminoacídica o grupo protésico se conoce con el nombre de hemo. ¿El hemo de qué está compuesto? Pues de la protoporfirina 9 más la molécula de hierro en estado ferroso. En estado ferroso se refiere a que tiene 2 átomos en su última valencia, férrico se refiere a que tiene 3 átomos en su última valencia, ¿va? Y la parte proteica se conoce como globina y es una proteína globular formada por un tetrámero de 4 subunidades, ¿va? Ok, este es el diagrama más fácil de entender de la hemoglobina. Esto de aquí del centro es el famoso grupo hemo. Estos madejas raras que se ven aquí en color azul y verde son las cadenas polipeptídicas o básicamente es la globina. ¿De acuerdo? Ok. Esto que está aquí en el centro es la molécula de hierro que dijimos que debe estar en estado ferroso y de alguna manera, para ejemplificarlo, esta camita o esta cunita es la estructura del hemo. Ciérrenme ese micro. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Nos está diciendo primero que la globina es un tetrámero, ¿ok? Esto es un tetrámero, son 4 subunidades que interactúan entre sí y que habitualmente van pareadas 2 a 2, es decir, tenemos 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, ¿sí? Y tenemos interacciones cadena beta-beta, tenemos interacciones cadena beta 1 y alfa 1 o cadena alfa 2 y beta 2, o tenemos alfa 1 con beta 2 o alfa 2 con beta 1, ¿va? Entonces, todo esto que les platico no es más que todo lo que vamos a revisar ahorita en cuanto a su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ok, bueno, las cadenas de globina humana se han denominado de acuerdo a las letras griegas del alfabeto, la cadena alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Y de la combinación de 2 a 2, como se los dije hace un momento, es como se van a formar las distintas hemoglobinas conocidas, como es la hemoglobina embrionaria, la hemoglobina fetal, la hemoglobina neonatal y la hemoglobina del adulto. Existen 6 variantes de hemoglobinas básicamente, 3 embrionarias con una alta afinidad por el oxígeno, como es la Gower 1, en donde tenemos 2 cadenas Z con 2 epsilon, la Gower 2, que tenemos 2 alfa con 2 epsilon, y tenemos la Portland, que son 2 Z con 2 gamma, y tenemos la hemoglobina fetal, que es 2 alfa con 2 gamma, con una pequeña variante ahí, que después se las explico, y la F1, que son 2 alfa con 2 gamma, con otra pequeña variante por ahí, ¿de acuerdo? Y estas están presentes al nacimiento, escúchenlo bien, de 7 a 1 respectivamente. Es decir, el 65% tenemos a la fetal y la fetal 1 en 95%. Y en la edad adulta solamente vamos a encontrar trazas de menos del 1%, ¿va? Eso se puede considerar como normal, menos del 1. Después del nacimiento, las hemoglobinas encontradas es la hemoglobina A y la hemoglobina A2. La hemoglobina A es la más conocida del mundo mundial, que se encuentra en el 97% de toda la hemoglobina de nuestro cuerpo y está compuesta por 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Y la alfa 2, que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. La A2, ya se los dije, se encuentra en el 97% y la A2 en un 2.7% como normal, o es una variante normal. Ahora vamos a analizar cómo es su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de la globina.
La primera parte es conocer, pues, la primaria, ¿no? Y esta se le denomina a la cadena polipeptídica de globina y que establece específicamente la secuencia de aminoácidos de los que está compuesta esta cadena. Habitualmente se habla de 20 aminoácidos unidos con enlaces covalentes o enlaces peptídicos, que es básicamente... cálmate, cálmate. Pero existe un fenómeno aquí muy importante que se llama homología secuencial. Y como lo dice su nombre, homos igual, logos logía estudio y secuencial, pues secuencia como tal, ¿no? Y se refiere a que todas las cadenas, tanto las alfa, las beta, las gamma, todas tienen una sección secuencial parecida de aminoácidos. Y esto es bien importante porque es lo que nos va a permitir tener casi en la misma posición los residuos de histidina, que es con los que interactúa básicamente la protoporfirina. Entonces es bien importante. En la estructura secundaria, lo más importante es que sepamos dónde quedan ubicados los residuos funcionales de histidina, pues se llama residuo funcional, porque es el sitio en donde se va a asentar la protoporfirina 9 o se va a anclar para poderse fijar y poder proteger a esa molécula de hierro. Aquí la función más importante es proteger a la molécula de hierro para mantenerla en su estado oxidado. Y para lograr esto, en la estructura secundaria, los aminoácidos no quedan nada más así como una cadenita y ya, sino tienen una segunda forma o estructura que es precisamente su estructura helicoidal. Es decir, que como el DNA tiene una estructura helicoidal también, el grupo globina también tiene una estructura helicoidal, que es lo que le va a permitir también tener ciertos sitios donde se puedan generar los pliegues para formar la estructura terciaria. En la estructura terciaria, a lo que se va a hacer referencia es cómo está plegada tridimensionalmente cada cadena polipeptídica. Y esto va a estar determinado por los residuos aminoacídicos. Estos plegamientos lo que van a hacer es que se genere un espacio interior hidrófobo que evite el contacto del hierro con el agua y así evitar su oxidación y así permite el transporte reversible del oxígeno. Si el hierro estuviera oxidado, pues entonces ya la fregamos porque pues ya no se va a poder transportar ese hierro, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a quedar acomodados los aminoácidos con el ladro hidrofóbico hacia el interior para formar una pequeña cavidad donde va a estar protegido. Y esto lo va a hacer plegándose o haciendo pliegues en esa cadena helicoidal para generar esa como conchita o ese espacio para que quede cubierta esa molécula denominada hemo. Y finalmente, la estructura cuaternaria se refiere a la interacción entre subunidades, la cual se realiza por medio de enlaces iónicos débiles y fuerzas no covalentes, que es lo que les decía yo, de las interacciones entre la cadena alfa y beta 1, entre la alfa 1 y beta 2, o entre la alfa 2 y la beta 1. Pero estas interrelaciones o estas uniones son débiles, son enlaces iónicos, no como los covalentes que son fuertes, ¿de acuerdo? Y aquí está la manera más fácil de entenderlo. En la estructura primaria, lo que pasa es hablar básicamente de la secuencia de aminoácidos, como lo estamos viendo en este primer dibujito, en donde nos están señalando cómo va cada uno de los aminoácidos. Y aquí nos mencionan al más importante en color azul, que es la histidina, que es el sitio que nos debe de quedar casi siempre en la misma posición, por eso se llama F8, para poder interactuar a la misma altura entre cada cadena, ¿de acuerdo? Después viene la estructura secundaria, que es cuando se empieza a girar esa proteína. Para esto se hace a través de giros hacia la derecha, por eso se le llama levógira. Perdón, a la izquierda es levógira y a la derecha es dextrógira. Y posteriormente, después de estarse enroscando y enroscando, pues eso va a generar, es como si tú agarras una manguera y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, al final termina plegándose sobre ella misma. Y esto lo va a hacer de acuerdo a los enlaces que son más débiles. Y ahí son donde se generan estos pliegues o estos dobleces. Pero aquí no lo hace a través de los residuos que son hidrófobos,
para esta cavidad o este espacio que se forma aquí quede cubierto y se pueden rechazar a todas las moléculas de agua para mantener al M protegido y se mantenga sin oxidarse. Y finalmente su estructura cuaternaria, que es la que nos va a permitir la interacción entre cada una de las subunidades que forman las cadenas de globina. ¿Así le entendieron cuando lo leyeron en el libro? Hola. No, venía. Venía súper complicado, ¿eh? Sí. Pero es que les da muchas descripciones muy, pues muy moleculares y es lo que lo vuelve tan complicado. Bueno, así de fácil es la estructura de la globina. Ajá, de fácil. Es bien importante, en el capítulo viene aparte algunas situaciones importantes como los diferentes tipos de hemoglobinas. Sí me interesa que se lo graben. Denme un segundo, pequeños. Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Ok, ahorita estoy en clase, mija. ¿Me hablan en 1 hora y media, por favor? Ándele, gracias. Bye. Ya, perdónenme, niños. Bueno, así de fácil es la estructura de la globina. Pero es bien importante que me averigüen y me entiendan cuáles son las hemoglobinas embrionarias, cuáles son las hemoglobinas fetales, cuáles son las neonatales, cuáles son las del adulto y cómo es que van apareciendo y desapareciendo y cómo están estructuradas estas hemoglobinas, ¿va? Yo se los puse de la manera más fácil del mundo mundial para que no batallaran. Pero sí me interesa que le den una leidita y me entiendan lo más que se pueda la estructura de las hemoglobinas fetales y embrionarias y las del adulto. En qué porcentajes están presentes, ¿va? Bueno, vamos con la estructura del hemo. El hemo es el grupo protésico de la hemoglobina y está constituido por una protoporfirina 9 con una molécula de hierro en estado ferroso. Y esto es básicamente un compuesto tetrapirrólico con un átomo de hierro hexacovalente, siempre me batallo con esa palabra, en el centro unido a los nitrógenos de los pirroles. Ok, vamos a entender esta frasecita tan fácil como este pequeño dibujo. Esto que están viendo aquí son los anillos que se conocen como pirrólicos. ¿De acuerdo? Estos anillos, estamos hablando de que es un tetrapirrol. Tetra de 4. 1, 2, 3, 4 anillos tetrapirrólicos. Y tiene en el centro una molécula de hierro en estado ferroso unido a los nitrógenos de cada anillo. Y tiene aquí dos residuos que son los que nos van a servir para enlazarse por un lado a la histidina para que quede fijo dentro de la globina y hacia este lado se va a unir con el oxígeno para poderlo transportar, ¿de acuerdo? Que es básicamente lo que vemos aquí, una molécula de histidina y el oxígeno. Y entonces, la biosíntesis del hemo, el 85% del hemo se va a sintetizar en la médula ósea y el resto va a ser a nivel hepático. Sin embargo, el que está a nivel hepático se incorpora a múltiples funciones, pero la más importante pues, es el citocromo P450. A todas estas proteínas que tienen este grupo hemo se le conocen como hemoproteínas. Y existen diferentes hemoproteínas. Existe la hemoglobina, que es la más difundida en el organismo, que es la que se encarga del transporte de oxígeno. Tenemos a la mioglobina, que esta va a estar como almacenamiento de oxígeno en el músculo.
la que se encuentra en el citocromo P450, que es la que se va a encargar de la hidroxilación de los xenobióticos o prácticamente del metabolismo de gran cantidad de sustancias en el organismo. El citocromo C, que participa en la cadena de transporte de electrones. Ok, la canción. En la tristófeno pirrolasa, curiosamente se llama pirrolasa, que querrá decir, ¿ah? De estos anillos pirrólicos. Y básicamente se encarga de la oxidación del triptófano. Y la catalasa, que como les había dicho, se encarga de la degradación de los peróxidos de hidrógeno. Si se acuerdan, habíamos hablado de que los peróxidos de hidrógeno son la forma en que la mayoría de las células del organismo nos ayudan a defendernos. De tal manera que necesitamos tener también manera de protegernos contra esos peróxidos y se hace a través de esto, precisamente, que son de las catalasas. Entonces, ¿cómo se hace la síntesis del grupo hemo? Pues es muy sencillo. El paso 1 es prácticamente a través de la síntesis del ácido aminolebulínico, que se hace a través de la aminolebulínico sintasa, que cataliza la condensación de la glicina y del succinilcoenzima A. Esto se genera en la mitocondria y utiliza como cofactor el pirofosfato de piridoxal, es decir, piridoxina. Y esta es fundamental que lo sepan primero porque es un cofactor y es un acelerador de la reacción. Y este es una manera de tratamiento para algunas enfermedades que vamos a ver después que se conocen como porfiria. Eso lo vamos a ver en diapos más adelante. ¿De acuerdo? Este paso habitualmente es reversible por la misma ala sintasa y en esta se dice que existe un fenómeno de feedback, es decir, un fenómeno de retroalimentación negativa que está limitado por la cantidad de hemo. Es decir, si yo tengo gran cantidad de hemo, voy a mandar una señal para decirle a la sintasa, hey, bájale a tu argüende, ya no necesito más ácido aminolebulínico, ya tengo suficiente hemo. En cambio, cuando tengo bajas concentraciones de hemo, me llega la señal de decir, hey, no hay hemo, ponte a jalar, ponte a trabajar. Y le dicen a la sintasa, órale, duro, porque necesitamos ácido aminolebulínico, ¿de acuerdo? El producto de esta reacción, pues es el ácido alfa amino beta cetoadípico, y que este se descarboxila con rapidez para formar el ácido 5-aminolebulínico, ¿de acuerdo? El paso 2 es la formación del porfobilinógeno, que este se va a hacer a través de la ala deshidratasa, y esto se hace o se cataliza la deshidratación de 2 moléculas de ácido aminolebulínico, ¿de acuerdo? Para formar el porfobilinógeno. Acuérdense que aquí la molécula va a ir aumentando de tamaño y de tamaño y de tamaño, ¿sí? Entonces, aquí lo que se está haciendo es unir a 2 moléculas de ala, liberando 2 moléculas de agua y convirtiéndolo en porfobilinógeno. Esto también es muy importante porque esta enzima, la ala deshidratasa, puede ser inhibida por los metales pesados, particularmente el plomo, de tal manera que esa es la causa por la cual los pacientes con intoxicación por plomo desarrollan anemia. El paso 3, pues es la formación del uroporfirinógeno, me la vivo peleando con estas palabras. Y esto se hace a través de la urogen 1 sintasa, que cataliza la concentración de 4 moléculas de porfobirinógeno para convertirlo en hidroximetilbilano y se va a convertir en el urogen 1, ¿de acuerdo? ¿Alguno de ustedes le gusta leer? Ay. Sí. ¿Alguna vez han... ¿Mandé? Tenemos que hacerlo. No, pero no de medicina, hablo de literatura en general, como forma de esparcimiento. Sí, en ocasión. Ok, bueno. Se los digo porque ahorita todo esto que estamos viendo, yo soy muy fanático de la lectura y no sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar de Isabel Allende.
¿No? Alguien abrió el micro, pero no dijo nada. Siento que sí, pero no, ay, no recuerdo dónde lo escuché. Bueno, Isabel Allende es la representante más importante de la literatura latinoamericana. Ha escrito una cantidad innumerable de libros. Ella es chilena, ella nació en Valparaíso y actualmente vive en California. Pero todas sus historias, todos sus libros se relatan a partir de Valparaíso y de ahí a diferentes partes del mundo. En uno de sus libros, porque la mayor parte de los libros tiene algunas partes autobiográficas. Y hay un libro particularmente que escribió en los años 90 que se llama Paula. Y se llama Paula porque así se llamaba su hija. Y el libro relata la historia de Paula. Y resulta de que Paula, cuando se va a vivir a España y se casa con un español por allá, desarrolla una porfiria precisamente. Y esa porfiria fue por deficiencia de una de las enzimas que estamos viendo. Y en el libro te relata mucho de los síntomas que tenía Paula y que obviamente yo que soy médico y que soy hematólogo, pues sabía que esos eran los síntomas reales que se relatan en la obra. Por eso se los platicaba más que por otra cosa. Esto es como un breviario cultural. Bueno, volviendo. La formación del urogen 3 es el siguiente paso. Y el paso 5 es empezar las descarboxilaciones. Esta es la primera descarboxilación que termina con la formación del coproporfirinógeno. Después viene la segunda descarboxilación generada por la protoporfirinógeno 3 y esto es en las mitocondrias. Aquí tengan mucha atención en esta parte porque en lo que sí les puedo llegar a preguntar, a lo mejor no les voy a preguntar mucho sobre los procesos, pero sí les voy a preguntar sobre los sitios donde se generan las reacciones, como puede ser en la mitocondria o en el citosol. Acuérdense que el eritrocitos no tiene mitocondrias, por tanto, todo lo que estamos hablando no se genera en el eritro, se genera en la médula ósea, el 85% de la síntesis del hemo, como se lo dije al principio, y el resto se genera a nivel hepático. ¿Por qué se los vuelvo a repetir? Porque cuando lleguemos a la diapo de las porfirias, vamos a ver que se dividen en porfirias hepáticas y porfirias eritropoyéticas. Después viene la oxidación del protoporfirinógeno a protoporfirinógeno 3 para convertirla ya propiamente protoporfirina, que es a través del protoporfirinógeno oxidasa. Y finalmente el paso 8, que es como la coronita ya, que es cuando por fin se genera de la protoporfirina 3, se convierte en protoporfirina 9 y se coloca la molécula de hierro y a través de la ferroquelatasa, ¿de acuerdo? Las porfirinas son muy estables, de color rojo intenso y absorben la luz ultravioleta a una longitud de onda de 400. Este es un tip nada más ahí para nosotros los hematólogos, después se los explico. De ahí también el color de la hemoglobina, ¿vale? Ahí está la explicación del color de la hemoglobina. Y este es un esquemita donde se abrevia todo este camino. El primer camino que fue a través de la alosintasa, el 2 que fue la alodeshidratasa, el 3 que fue por la protoporfirinógeno desaminasa, luego la uroporfirinógeno, luego la uroporfirinógeno descarboxilasa, luego la copro, luego la coprooxidasa, luego la protooxidasa y finalmente la quelatasa. Lo que sí les puedo llegar a preguntar es dónde interviene el fosfato piridoxal y dónde interviene el plomo, que eso sí me interesaría mucho que se lo graben, ¿va? Entonces, cuando llegamos a tener deficiencia de alguna de estas enzimas, lo que va a suceder es que van a aparecer estas enfermedades que se llaman porfirias. Y las porfirias son un grupo de trastornos debido a anomalías en la vía de síntesis del hemo, y estos pueden ser genéticos o adquiridos. No son muy prevalecientes, pero es importante considerarlos hasta cierto punto diagnóstico, ¿de acuerdo? Como les dije, se dividen en porfirias hepáticas y en porfirias eritropoyéticas. De las hepáticas, prácticamente todas son de forma autosómica dominante, que quiere decir que van a tener un patrón de herencia dominante, una herencia varón-varón y presente en el 50% de los hijos
y se denominan de acuerdo a la enzima. Esto es lo único que quiero que me investiguen. ¿Cuál es la enzima que está afectada en cada porfiria? ¿De acuerdo? En la porfiria aguda intermitente, en la porfiria cutánea tarda, en la porfiria variegata, en la coproporfiria hereditaria, en la porfiria eritropoyética congénita y la protoporfiria eritropoyética. En estas tenemos un patrón de herencia diferente, es autosómica recesiva, es decir, que no es obligado la herencia varón-varón y se va a ver solamente en el 25% de los hijos y la otra, la eritropoyética, es autosómica dominante. Y bueno, aquí es un esquemita muy chirulerillo, donde les dice cómo se inicia el proceso a través de la succinilcolina y la glicina, la ALA sintasa para convertir el ALA, después 2 moléculas de ALA a través de la ALA deshidratasa, a través de 4 moléculas de porfovirinógeno, se genera, ay, se me fue el nombre, se me fue, ahorita me acuerdo. Y aquí es donde aparecen a las primeras porfirias, la porfiria de 2 y la porfiria intermitente aguda. Acá nos señala la coproporfiria, acá la porfiria variegata, de tal manera que aquí ya les estoy diciendo cuáles son las enzimas que están involucradas de algunas de las porfirias, no todas, ¿de acuerdo? Entonces aquí es bien importante para que me lo terminen de estudiar y de buscar todas las porfirias, nada más qué enzima es la que está presente o alterada en el metabolismo. Si acaso eso se los puedo llegar a preguntar, ¿va? ¿Dudas, preguntas, chismes, comentarios hasta aquí? Era investigar dónde afecta el plomo y qué otra cosa, doctor. Pues eso no averiguarlo, porque ya se los dije. Es qué enzima interviene en cada porfiria. No, pero había dicho algo de dónde interviene el plomo y el prostato o algo así de... Fosfato dipiridoxal, pero eso ya se los dije yo. Ok, doctor, gracias. Y si vieron la diapositiva, también viene en la diapositiva. Nada más les dije que averiguaran la enzima en cada porfiria y que se grabaran el patrón de herencia, porque eso sí se los puedo preguntar. ¿De acuerdo? Ok, doctor, gracias. Vale. ¿Qué ole? Ya nos aventamos 35 minutos. Bueno, vamos con la segunda parte. Ustedes son 2 horas, ¿va? Sí, doc. Yo espero poder alcanzar a terminar el tema completo. Bueno, entonces, vamos con el capítulo 4, que es la anemia y síndrome anémico, ¿de acuerdo? Como introducción, se le denomina síndrome anémico al conjunto de signos y síntomas que aparecen con la anemia y no a una enfermedad definida como tal, ¿de acuerdo? Eso quiero que lo entiendan muy bien. La anemia no dice absolutamente nada. Al decir anemia no dice más que niveles de hemoglobina bajos, no me dice otra cosa. Siempre tengo que buscar el nombre y apellido de una persona para poder saber quién es esa persona. En las enfermedades es igual. El decir síndrome anémico quiere decir que estás haciendo un diagnóstico sindromático por la deficiencia de hemoglobina, pero no me estás diciendo la causa. Entonces es bien importante que aprendamos a hacer diagnósticos de certeza o de precisión. Síndrome anémico secundario A, hemorragia digestiva, síndrome anémico secundario anemia hemolítica autoinmune, síndrome anémico secundario A, porfiria variegata, síndrome anémico secundario A, esferocitosis hereditaria, whatever. ¿Sí? Tenemos 1000 diagnósticos o apellidos para la palabra anemia. Entonces, los signos y síntomas que acompañan a una anemia son consecuencia de la adaptación del organismo a la hipoxia tisular, y dichos síntomas serán evidentes habitualmente en el sistema respiratorio y en el sistema cardiovascular, y cuyo desarrollo está en relación directa con la severidad y el tiempo de evolución del proceso patológico. Esta enfermedad es la causa más frecuente en el servicio de hematología. De hecho, yo creo que para mí es como el 50% de las causas. De hecho, ahorita de las 5 consultas que tengo más tarde, 4 son de anemia. Y afectan al 30% de la población mundial de todas las edades y clases sociales, de tal manera que voy a tener anemia en pediátricos. Es más,
cuando lleguen a ser internos ustedes, simplemente y los pongan a atender partos en la toco, si ustedes no saben sacar a un niño, le van a causar anemia. O bien me lo van a dejar policitémico. Si agarran al huerco y ya lo sacaron y lo levantan antes de cortar el cordón, lo que van a hacer es que se vacíe el niño y toda la sangre se salga por el cordón y el niño nació con anemia. Si ese niño no es bien alimentado o se le da leche de vaca antes del año de edad, ese niño me va a desarrollar anemia por sangrado de tubo digestivo, ya que las proteínas de la leche no son tolerantes. Ese niño cuando empiece a gatear y si son gente humilde y me lo traen gateando en la tierra, puede estar en contacto con algunos parásitos como el Strongyloides stercoralis o puede estar en contacto con amibas. La amibiasis intestinal, recuerden que es eritrofágica, y me van a desarrollar anemia. Ese niño puede ir avanzando en su crecimiento y desarrollo y si tiene algún trastorno cutáneo puede desarrollarme anemia. Si ese niño es mal alimentado me va a desarrollar anemia. Si es niña y llega a su edad reproductiva, empieza su ciclo menstrual y ya trae anemia la niña, o traía más bien deficiencia de hierro, estaba en la fase prelatente y llega a su ciclo menstrual, esa niña me va a desarrollar anemia. Esa mujer, si se embaraza y no trae buenas reservas de hierro, me va a desarrollar anemia. Si se embaraza, ese bebé va a necesitar al menos 1500 miligramos de hierro para desarrollarse y mamá me va a desarrollar anemia. Si al atender el parto no lo atienden bien y la placenta se queda pegada, la mujer va a sangrar mucho y me va a desarrollar anemia. Y eso hablándoles de una anemia vulgar y corriente. Ahora que si les hablo de las demás causas de anemia heredadas y demás, pues tenemos causas en todos los grupos de edad. Entonces acuérdense que tenemos que ponerle nombre y apellido a la anemia, ¿vale? Entonces lo más importante es aprendernos la definición. Y la definición más simple es la definición que nos ha otorgado la Organización Mundial de la Salud y que básicamente se basa en la concentración de hemoglobina. Se entiende que una persona presenta anemia cuando sus concentraciones de hemoglobina están disminuidas por debajo de los valores normales, según su edad y sexo y altitud sobre el nivel del mar. Esto también es bien importante porque a mayor altitud, mayor cantidad de hemoglobina va a tener una persona. A menor altitud vamos a tener menos concentraciones. ¿Saben a qué nivel estamos nosotros? ¿A qué altitud estamos sobre el nivel del mar? No. 700 metros sobre el nivel del mar. Básicamente estamos a nivel del mar. Matamoros está aquí a 1 hora, o sea, estamos prácticamente a nivel del mar. Estamos a 700 metros, ¿va? Sobre el nivel del mar. De tal manera que los niños menores de 6 meses a 6 años con una hemoglobina menor a 11 se considera anemia. En los niños de 6 a 12 años, menos de 12 gramos sobre decilitro se considera anemia. En hombres en edad adulta, menos de 13, en las mujeres menos de 12 y en las mujeres embarazadas, menos de 11. ¿Va? En algún grupo me preguntaron sobre lo que eran los valores primarios de Winthrop y los valores secundarios de Winthrop. Básicamente los valores primarios son los que se nos pueden dar con las pruebas más sencillas, como son los glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina. Y a partir de estos 3 valores podemos sacar los valores secundarios de Winthrop, ¿va? Ahorita vamos a ver los primarios, los vamos a entender y vamos a jugar con ellos un poco. El recuento de los glóbulos rojos va a sufrir cambios drásticos durante las diferentes etapas de la vida. Al nacer es mucho más alto, incluso los bebés pueden llegar a tener hasta 16 gramos de hemoglobina. A partir de los 2 meses va a ocurrir una disminución gradual de los mismos y posteriormente sigue un incremento hasta alcanzar los valores normales en la edad adulta. Sin embargo, en la pubertad empieza a haber ya una diferencia según el sexo con los recuentos menores en las mujeres en relación a los hombres. Su valor normal para las mujeres del recuento de eritrocitos es de 3.9 a 5.4 por 10 a la 6. Es decir, de 3.9 millones a 5.4 millones. Y los hombres, su valor normal es de 4 millones a 6 millones. El hematocrito no es más que la expresión porcentual del volumen total de la sangre que corresponde a glóbulos rojos y los valores van a variar de acuerdo a la edad y sexo. Y básicamente esto corresponde a el valor 3 veces de la hemoglobina para que no se metan en tantos líos, ¿vale?
Y la hemoglobina, que va a ser el principal componente de los glóbulos rojos y es el más importante más que el hematocrito, y sabemos que va a variar también de acuerdo a edad y sexo y a lo señalado anteriormente, como es la altitud. El hematocrito, aquí es bien importante que tengan mucho cuidado porque el hematocrito nos puede variar por diferentes causas. Es decir, podemos tener situaciones en un paciente que puede tener supuestamente una hemoglobina de 15 gramos, pero resulta que desarrolla insuficiencia cardíaca, y en la insuficiencia cardíaca, pues su fisiopatología, que ya vieron en fisiopato, es la falla de bomba, entonces no se están moviendo los líquidos, empieza a haber retención de líquidos, y lo que va a pasar es que ocurre anemia dilucional, es decir, tenemos demasiada agua con el mismo nivel de hemoglobina, entonces cuando yo saco una muestra de sangre, pues se viene mucha agua y va a parecer que tengo menos hemoglobina. ¿De acuerdo? A eso se le conoce como anemia dilucional. Pero también tengo el lado contrario, como en los pacientes, por ejemplo, con dengue, que hacen fiebres altas recurrentes hasta por 7 días, tienden a hacerme hemoconcentraciones, es decir, se deshidratan y entonces tengo niveles más altos del hematocrito porque están hemoconcentrados, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto. Y también es bien importante que entendamos que no siempre el nivel de hemoglobina tampoco nos va a dar el diagnóstico de anemia. Un ejemplo, un paciente que viene a donar sangre y trae 16 gramos de hemoglobina, que quiere decir que trae 3 por 6, 18, 8 se lleva una, trae casi 49 de hematocrito, él es candidato a donar, pero el que lo estaba sangrando en ese momento le saca más de lo normal porque se puso a hablar por teléfono, porque estaba la novia allá afuera molestándolo al químico y resulta de que lo sangró de más y le sacó casi 1 litro. Y el paciente empieza a darme datos de síndrome anémico descompensado, el paciente se sienta y se marea, el paciente se paró y se desmayó, el paciente está taquicárdico, el paciente está bien pálido. A eso se le conoce como síndrome anémico descompensado. Y eso es porque fue un proceso agudo o una pérdida aguda. De tal manera que es bien importante que entendamos el tiempo de evolución también y lo tomemos en cuenta como variable para la presentación o no de un cuadro de síndrome anémico descompensado. ¿Sale? Hasta aquí dudas, preguntas, chismes o comentarios. Ok, parece que no. Vamos a empezar con los valores secundarios de Winthrop y esto no es más que jugar con los otros parámetros que ya hablamos y básicamente el volumen corpuscular medio se da de dividir el hematocrito por 10 entre el número de eritrocitos. El valor normal es de 86 a 96. Algunos lo manejan de 80 a 100, la verdad es que es de 80 a 85 a 100. Esto es bien importante porque a partir de estos valores yo voy a generar algunas clasificaciones de las anemias. Y aquí básicamente en este parámetro me habla del volumen o del tamaño de los glóbulos rojos. Por tanto, me va a hablar de que tengo eritrocitos pequeños y los llamaremos microcitos. Los que son normales los llamaremos normocitos y a los que son grandotes los llamaremos macrocitos. Y entonces así tendremos la primera clasificación donde hablaremos de las anemias microcíticas, de las anemias normocíticas y de las anemias macrocíticas. ¿De acuerdo? Después tenemos la hemoglobina corpuscular media, que esta sale de la multiplicación de la hemoglobina por 10 y dividirla entre el número de eritrocitos. Y esta unidad nos la dan en picogramos y lo normal es de 25 a 31, de 25 a 32 más o menos. Y aquí nos habla de la concentración de hemoglobina contenida en un eritrocito. Y de aquí nos sale otra clasificación de las anemias. Y aquí vamos a hablar de las anemias hipocrómicas, de las anemias normocrómicas y de las anemias hipercrómicas. Después tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media que se da de multiplicar la hemoglobina por 100 y dividirla entre el hematocrito. Y su valor es de 36 a 38 y básicamente aquí de lo que me habla es de volumen superficie. Y este valor a mí me sirve mucho solamente para un diagnóstico y es para el diagnóstico de las anemias
como la esferocitosis hereditaria, ¿de acuerdo? Este valor no me es de mayor relevancia. Después tengo algunos otros parámetros. Este parámetro ya no es primario de Weintraub. Este es un parámetro que te lo da propiamente el hemograma electrónico, dándote la distribución eritrocitaria. Y básicamente esto es un coeficiente de variación en el tamaño de los eritrocitos. Este quiere decir ancho de distribución eritrocitaria o red distribution weight. El promedio es de 11 a 15. Y básicamente este nos va a hablar de alteraciones en la forma. De tal manera que el ancho de distribución eritrocitaria AD o RDW es bien importante que lo consideren también para el diagnóstico de las anemias. Y este lo vamos a manejar mucho cuando veamos anemia por deficiencia de hierro, ¿va? Este es otro estudio o otro resultado que nos dan los aparatos electrónicos. Y este se llama histograma eritrocitario. En el histograma eritrocitario, hace rato les hablé del volumen corpuscular. Y el volumen corpuscular les dije que básicamente nos hablaba del tamaño. Pero el volumen corpuscular pues me da el promedio que me sale de checar todos los eritrocitos, los más chiquitos hasta los más grandotes. Los sumo y los divido y el promedio que me salga, ese es el que me va a aparecer en el BSM. Pero en el histograma a mí me va a decir qué distribución tienen, es decir, dónde tengo el más pequeño y hasta dónde tengo el más grande. El histograma va a estar compuesto por el cuerpo y por el dedo. En el dedo es donde vamos a encontrar básicamente los artefactos de los glóbulos rojos aglutinados y todas las cosas ahí anormales que tengamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es un histograma de eritrocitos normales? Pues es básicamente este que estamos viendo. Realmente aquí en vez de decir 50, aquí debería de aparecer un 80 y aquí debería de caer esta línea. Pero bueno, aquí lo hicieron cada 50 de acuerdo a esta gráfica, ¿sí? ¿Por qué se lo señalo así? Porque quedamos que el valor normal era de 80 a 100. Entonces, aquí se supone que está, de aquí, aquí, están todos los eritrocitos que son normales. Si yo quiero sacar un promedio, pues me tendría que ir al acme de la curva y donde caiga este acme es el promedio que voy a tener de mis eritros. Y aquí más o menos cae por aquí, que sería como un 80 y tantos. Que según esta biometría, su acme es a 83. Pero, ¿qué me está diciendo esta curva? Me está diciendo que tengo unos eritros que se salen del tamaño, es decir, tengo unos pequeñitos que van de aquí a aquí, que miden menos de 80, y tengo unos que están de aquí hacia acá, que están más grandotes. Y todo esto, pues son los artefactos. Hasta aquí, hasta donde me viene a caer la curva, es la mayor cantidad, no es todo lo que son los eritrocitos. Entonces, en un histograma normal voy a tener una base estrecha con un pico muy alto. Que esto sería lo normal, ¿sí? Denme un segundo, chicos. No se vayan, denme un segundo. ¿Quién anda ahí? Hola, entonces, la imagen normal es esta, una base estrecha con un pico muy alto, ¿verdad? Que me está diciendo que los eritrocitos están dentro de un parámetro aceptable. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un pico hasta acá y el otro pico aquí más o menos en 80, ¿quién me lo puede comentar? ¿Aló? Están muy pequeños. No. Así es, que mi población eritrocitaria está mucho más por debajo del promedio, ¿verdad? ¿Qué pasaría si empieza aquí, pero esta base termina hasta acá? Ya tengo yo una base muy ancha, ¿verdad?
Por tanto, entre más ancha sea mi base, menos alta va a ser el pico, porque quiere decir que mi población de eritrocitos es anormal, es deforme, ¿sí? Quiere decir, entre más alta y estrecha sea, es que todos son más o menos iguales. Entre más ancha quiere decir que está más anormal. Si está más hacia este lado, quiere decir que son eritrocitos muy grandes, quiere decir que este promedio se me va a disparar hacia arriba porque están siendo muy grandotes, o cuando este se me dispara hacia abajo, quiere decir que mi curva termina más hacia este lado y quiere decir entonces que son microcíticos. Y hacia acá quiere decir que son macrocíticos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si yo tengo este pico y luego tengo otro pico aquí? Y la curva cae aquí. ¿Qué me estaría diciendo? Por un punto sobre su examen. Que está normal y también hay variación en el tamaño. Ok, definitivamente que sí hay variación en el tamaño, pero ¿qué me está diciendo básicamente? Si yo tengo dos picos aquí, ¿a qué se refiere? Y yo les digo que este paciente llegó a urgencias, traía 5 de hemoglobina, pero llegó en la noche y no estaba el hematólogo y le pusieron 2 paquetes de sangre y le toman esa biometría en la mañana y es la biometría que me enseñan a mí. ¿Qué quiere decir ese histograma? Que las células que provienen no son generadas ahí, por eso hay dos picos. Exacto. ¿Quién eres? Julio César. Julio. Muy bien, Julio, tienes un punto sobre tu examen. Quiere decir que tengo una doble población eritrocitaria. En uno es el que corresponde a los eritrocitos que serían normales por lo que le transfundieron a mi paciente, y lo demás correspondería al promedio de los que realmente tiene mi paciente. De ahí la relevancia de los histogramas. Porque, ¿qué va a pasar? Que esto me va a variar más todavía el ancho de distribución. Y mi promedio de volumen corpuscular me va a salir a lo mejor más normal porque estoy diluyendo los eritrocitos feos de la enfermedad con los eritrocitos buenos que le transfundí. Y entonces este me va a salir normal y en vez de decir que es una anemia microcítica o macrocítica, voy a decir, pues es una anemia normal. Es una anemia normo-normo y desde ahí ya voy a estar mal en el abordaje diagnóstico. ¿De acuerdo? Este es un histograma de glóbulos blancos y este básicamente se los enseño porque ustedes ya llevaron principios de cirugía. Y se supone que su libro de base es el libro de Schwartz, los principios básicos de cirugía de Schwartz, ¿cierto o falso? Sí, bueno, ok, ¿alguien dijo algo? No, gracias. Esta es la forma normal en que se deben de distribuir o el histograma que yo voy a ver en la biometremática, en donde el primer pico que veo corresponde a los linfocitos. Después esta parte de aquí son el grupo de granulocitos o de células mieloides variables que son eosinófilos, basófilos y monocitos, o middle, o en medio. Y al final tengo los granulocitos, que son básicamente los glóbulos blancos, como los granulocitos, como los básicamente neutrófilos segmentados y demás. ¿De acuerdo? Esto es lo normal. Si se acuerdan en su libro de principios básicos de cirugía de Schwartz, en el capítulo de apendicectomía, ¿qué decía el libro de Schwartz sobre decía el cuadro clínico, que es un paciente que empieza con dolor en boca del estómago, que puede estar acompañado no de náusea, vómito, y posteriormente ese dolor periumbilical se localiza después en la fosa ilíaca derecha, donde tenemos desarrollado el punto D. ¿Cómo se llama ese punto? McBurney. De McBurney. Y después dice que entonces tú a ese paciente le tomas laboratorios y vas a encontrar una biometría con desviación de la curva. ¿Hacia dónde dice? A la derecha. Hacia la derecha. ¿Y a qué se refiere con eso? Aquí lo estás viendo.
A esto. A esto se refiere. Aquí está la curva de los blancos. Aquí están los blancos. Esta es la de rojos y este es el histograma de plaquetas. Les dije que el primer pico correspondía a los... Así es. Y el segundo pico era el de middle. Y el tercer pico correspondía a los... Granulocitos. Granulocitos. Y entonces, aquí tengo una desviación. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cómo tengo los glóbulos blancos? Elevados. ¿A expensas de qué? De los granulocitos. Están hasta 17,000. Están prácticamente en un 80%. ¿Sale? Se los doy nada más como referencia porque no sé si alguien había entendido eso de la curva de desviación, porque casi nadie, ni ningún cirujano, maneja los histogramas. Hasta ellos mismos se quedan así de back. Aquí está el histograma de los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos, lo que estamos viendo aquí, se fijan, aquí hay una pequeña barrita, ¿la ven? Aquí. Bueno, esa barra está haciéndome referencia a lo que sería la base normal, que sería de 80 a 100. Aquí la curva termina exactamente en 100, ¿se fijan? No tiene dedos, es el puro cuerpo. Y miren el volumen corpuscular que aquí nos ponen. ¿Se fijan? Es de 75. ¿Y cuánto le dije que era normal? De 80. Así es. Aquí precisamente eso es lo que nos está diciendo. Aquí está marcado hasta 80 y aquí la curva termina un poquito más hacia atrás. Por eso el promedio nos dice que el acme está más tendencioso hacia este lado. ¿Sale? Bueno, otro punto es el recuento de los reticulocitos y el índice reticulocitario. Como no los pienso volver hematólogos, se los voy a decir brevemente. El índice reticulocitario, ya tiene que ver más con el promedio de días de vida de los reticulocitos, de tal manera que no los voy a molestar con eso. Pero sí me interesa que conozcan los reticulocitos y que sepan qué son. Para empezar, ¿qué son los reticulocitos? Son los que van antes de los eritrocitos. Es una célula todavía inmadura, es la célula penúltima antes de llegar al eritro maduro, exactamente. ¿Y qué característica tiene el reticulocito en relación a su precursor y a su parte final? ¿O cómo identifican un reticulocito? Porque el reticulocito sí tiene núcleo y el eritrocito no. No. Ese es el ortocromático, corazón. El ortocromático es la última célula nucleada en la ontogenia de maduración de los rojos. De ahí el ortocromático pierde el núcleo y se convierte en reticulocito. La característica del reticulocito es que es un eritrocito que ya está bien hemoglobinizado, es ligeramente más grande que un reti normal. Un eritro normal mide 8 a 10 micras, un reti mide más o menos 12 micras. Pero la característica que tiene es que todavía en su interior tiene restos de RNA retenido. Pero no lo vamos a poder ver si no lo teñimos primero con una sustancia que se llama azul de cresilo o tinción supravital. Pregunta de examen, ¿de acuerdo? Para que lo apunten ahí. Entonces es bien importante que sepamos que para identificarlos vamos a tener la tinción supravital. La forma en que los podemos determinar es a través de una forma porcentual o en valor absoluto. En valor porcentual se refiere que es normal entre 0.5 y 2%, siempre y cuando tengamos hemoglobina normal, ¿de acuerdo? Esto es bien importante que se lo graben, con hemoglobina normal.
Y en valor absoluto quiere decir que es de 25 a 85 reticulocitos por 10 a la 3 o de 2.500 a 8.500 reticulocitos como normal con niveles de hemoglobina normal. ¿Por qué se los menciono esto? Porque de ahí va a salir una clasificación de las anemias que se llama anemias regenerativas o arregenerativas. Una anemia arregenerativa es aquella anemia que tiene reticulocitos bajos o normales ante la presencia de anemia. Es decir, yo tengo un paciente que tiene 7 de hemoglobina, le mando tomar reticulocitos y los reticulocitos me salen en 2%, quiere decir que la médula ósea no está trabajando, no me está dando glóbulos rojos y están bajitos. Yo esperaría que si el paciente trae 7 de hemoglobina, mi paciente trajera 5, 7, 8% de reticulocitos porque la médula está en friega tratando de compensar ese cuadro de anemia. ¿De acuerdo? Es como los niños héroes. No eran soldados, pero los tuvieron que sacar a defender el castillo. Todavía no estaban maduros, pero tenían que salir a la lucha. Así los reticulocitos. Todavía no terminan de madurar, pero pues ya se necesitan porque el cuerpo está en hipoxia. Entonces hay que llevarlos a trabajar, a que carguen oxígeno, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que por excelencia las anemias regenerativas son aquellas anemias carenciales. El ejemplo estándar o clásico es la anemia por deficiencia de hierro. En la anemia por deficiencia de hierro es como querer hacer un pastel sin tener huevos, leche o harina. Pues nunca te va a salir. Igual la médula ósea, si no tiene hierro, ácido fólico y B12, no te va a dar sangre, no puede hacerte sangre. Y entonces vas a caer en anemia. Entonces, si yo mido los reticulocitos en un paciente que tiene estas deficiencias, ¿cómo van a estar los reticulocitos? Contéstenme. Van a estar bajos. Exacto, van a estar bajos. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una anemia en un paciente que tiene una médula ósea normal, que tiene reservas normales, pero afuera de la médula me los están destruyendo, como por ejemplo en una anemia hemolítica autoinmune? Afuera se les está pegando un anticuerpo y ese anticuerpo cuando lo ve el macrófago agarra y se lo engulle. ¿La médula ósea qué va a hacer? A tratar de compensar esos faltantes. Exacto. ¿Y cómo lo voy a ver eso? Con un aumento. ¿Mandé? Un aumento de reticulocitos. Excelente, doctora. Muy bien, exacto. Voy a tener un aumento de los niveles de reticulocitos. Entonces yo espero que si en una anemia hemolítica autoinmune en mi paciente trae 7, pues yo ver 10, 12% de reticulocitos porque está respondiéndome a esa destrucción masiva, ¿de acuerdo? De ahí viene entonces que catalogamos ahí a las anemias en regenerativas o arregenerativas, ¿vale? Ok. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un síndrome anémico? Dentro de las manifestaciones generales vamos a tener astenia y adinamia. Es un paciente que está cansado, que tiene flojera, que no se quiere mover, que le pese el cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Qué manifestaciones cardiovasculares vamos a tener? Vamos a tener palpitaciones, vamos a tener disnea, vamos a tener la presión baja, va a estar hipotenso, va a estar pálido. Dentro de las manifestaciones neurológicas va a tener cefalea, va a tener mareo, va a tener vértigo, va a tener somnolencia, va a tener confusión, va a tener irritabilidad. ¿Por qué? Pues porque no le está llegando agua al tinaco, no le está llegando oxígeno al cerebro. Entonces, no hay claridad de pensamiento, ¿vale? Incluso puede haber tinnitus en este tipo de pacientes. Otras manifestaciones, pues lo vamos a tener con una gran palidez. Aquí hablan de otra manifestación que es la fragilidad de las uñas. Esto de la fragilidad de las uñas es muy particular de la anemia por deficiencia de hierro y a esto se le conoce como coiloniquia, ¿de acuerdo? O uñas en forma de cuchara. Para que no lo vayan a poner nunca como criterio general de una anemia por un cuadro de síndrome anémico, ¿de acuerdo? La fragilidad de uñas y la coiloniquia es propio de la anemia por deficiencia de hierro.
En casos de una anemia severa, el paciente va a estar con una piel fría y húmeda, o sea, va a estar diaforético, va a tener disminución en el volumen de orina porque obviamente hay hipoxia tisular marcada y el riñón está sufriendo y lo que quiere es conservar el volumen para poder circular. Ese pobre eritrocito está en chinga dando vueltas y vueltas ahí en el cuerpo, como loquito, ¿ah? Y el corazón igual está en friega, bombeando. El paciente va a tener taquicardia y obviamente si es un paciente añoso, es un paciente grande, puede darnos angor, puede darnos dolor precordial, ¿sale? Y ya presentando estos cuadros, estos signos y síntomas tan severos, o de instalación rápida, como les dije hace un ratito, en un paciente, por ejemplo, que lo sangramos, o en un paciente que tiene un accidente y empieza a sangrar porque tiene ruptura del vaso, estos datos nos están hablando de un síndrome anémico descompensado grave, ¿sale? Y ya los demás signos van a depender particularmente de cada tipo de anemia, ¿sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? Lo de la anemia generativa, ¿qué era lo que estaba abajo, perdón? Pues los retis. Anemia arregenerativa es A, quiere decir sin. Es sin regeneración. Entonces, es que tienes tus retis por debajo de 3%. El margen son 3%, ¿sale? La mayor parte de la literatura dice 2, pero en los libros de hematología dicen 3%. Anemia arregenerativa, menos de 3% de reticulocitos. Anemia regenerativa por arriba de 3%, ¿de acuerdo? Y hace rato les dije que las anemias las íbamos a catalogar de acuerdo a su volumen corpuscular. ¿Se acuerdan que les dije? De ahí sale otra clasificación, que es esta que tienen aquí enfrente. Y esto es bien importante porque me va a ir dando luz para saber cómo llegar a ese diagnóstico. Y entonces, dentro de las anemias normocíticas, es decir, con un volumen corpuscular normal, ¿cuánto es el valor normal del volumen corpuscular? De 80 a 100. Excelente, doctora. Y aquí están algunas de las causas más comunes. Las anemias de las enfermedades crónicas, que eso lo vamos a ver propiamente, así se llama, anemia de enfermedad crónica, que el primer cuadro que se describió fue en los pacientes con artritis reumatoide, ya que ellos son los que tienen una enfermedad crónica con marcadores inflamatorios altísimos, como es el factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleucina 6 elevada, que es básicamente por ahí va la fisiopatología de la anemia de enfermedad crónica. Otro es la anemia plásica. La anemia plásica básicamente se refiere a una enfermedad autoinmune, ya sea congénita o adquirida. La congénita se refiere a un defecto intrínseco en la célula madre progenitora hematopoyética, y la anemia plásica adquirida, que puede ser secundaria a infecciones, particularmente virus de hepatitis B, C, VIH. Y es una respuesta autoinmunitaria mediada por linfos T citotóxicos. Después tenemos anemia hemolítica no esferocítica, es decir, se refiere a anemia hemolítica que puede ser autoinmune, o bien podemos tener una anemia normocítica debido a una hemorragia aguda, que es lo que les decía hace un rato. La anemia macrocítica, es decir, que tenga un volumen corpuscular superior a 100. Y la primera causa en todo el mundo es la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica existen por deficiencia de B12 o por deficiencia de ácido fólico. Y puede haber dentro de estas anemia perniciosa, que es mediada inmunológicamente. En los pacientes cirróticos o hepatópatas, por un trastorno de síndrome de malabsorción, hacen también anemias macrocíticas. En los famosos síndromes mielodisplásicos, que también hacen un volumen corpuscular elevado, pero en promedio lo hacen de 110, no más, no 112, 115, pero no tan alto como en las megaloblásticas. Las megaloblásticas habitualmente tienen un volumen corpuscular arriba de 120, 130. En los pacientes con hipotiroidismo, en la anemia plásica también en algunos casos nos pueden dar esto cuando tenemos sobre todo afección de la célula madre hematopoyética. Las anemias microcíticas, que quiere decir que el valor promedio de el volumen corpuscular está por debajo de 80. La causa más frecuente del mundo mundial es la anemia por deficiencia de hierro. Y aún diciendo anemia por deficiencia de hierro, tenemos que decir a causa de qué.
Puede ser por mala ingesta, puede ser por enfermedad inflamatoria, puede ser por hemorragia, puede ser por diferentes causas. Es bien importante ponerle nombre, apellido y segundo apellido. La anemia microcítica secundaria más importante es la talasemia, que también eso lo vamos a hablar. Por eso hablamos hace rato de la estructura de las globinas, porque aquí en la talasemia es básicamente alteraciones en la síntesis de la globina, como puede ser de las cadenas alfa o beta, ya sea beta talasemia o alfa talasemia, y las anemias sideroblásticas, que básicamente estamos hablando de trastornos en la síntesis del hemo, y aquí entran algunas de las porfirias, que pueden ser tratadas con fosfato de piridoxal, que es por eso que les decía que era importante que recordáramos esos puntos cuando revisamos síntesis del hemo, ¿sale? Aquí tenemos otro ejemplo, donde si se fijan, aquí ya les mencionan algunas otras anemias importantes, como la anemia de enfermedad crónica, anemia por insuficiencia renal, anemia por VIH, anemia por drogas, anemia por procesos infiltrativos, es decir, que tengamos alguna neoplasia ahí medular, como es el caso de las leucemias, inducido por algunas drogas, como pueden ser en algunos fármacos, como algunas quimioterapias, que son las causas más comunes. De tal manera que si yo tengo un paciente que tiene volumen corpuscular de 130, pues no le voy a pedir una cinética de hierro, ¿verdad? Porque ya sé que no tiene deficiencia de hierro. Entonces, esto es para poder facilitar los abordajes diagnósticos, el tipo de clasificaciones, y esto es una clasificación morfológica. También tenemos clasificaciones fisiopatológicas de las anemias, en donde puede ser por disminución en la producción de eritrocitos, y esto puede ser por falla medular propiamente, como puede ser en la anemia plástica, en la aplasia pura de serie roja, ya sea congénita o adquirida, como en la anemia de Blackman-Diamond o de o adquirida, como puede ser secundaria hepatitis B o C, perdón, adquirida secundaria a virus del Epstein-Barr, en reemplazo medular por tumores, osteopetrosis, mielofibrosis o deficiencia de vitamina C, insuficiencia renal, leucemia, por síndrome de insuficiencia pancreática y hipoplasia medular, que es un síndrome particular, en alteraciones en la producción de eritropoyetina, como en la insuficiencia renal, en el hipotiroidismo, en el hipopituitarismo, en la anemia por enfermedad crónica, en malnutriciones proteicas, en las hemoglobinopatías por afinidad disminuida al oxígeno. O sea, como ven, decir anemia, no decimos absolutamente nada. Tenemos que buscar las causas. Acá estamos hablando de alteraciones en la maduración eritroide y eritropoiesis ineficaz. Aquí es por maduración citoplasmática, aquí es por maduración nuclear. Aquí viene otro trastorno que son las anemias diseritropoyéticas congénitas, que está muy bonito, las médulas óseas son muy bonitas. En las porfirias eritropoyéticas, que también se las mencioné hace un ratito. Las anemias sideroblásticas refractaria con vacuolización de los precursores medulares y disfunción pancreática, ese es otro cuadro. Y las anemias hemolíticas, que podemos dividirlas en intracorpusculares y extracorpusculares. Dentro de las extracorpusculares están las que son inmunes y no inmunes. Y de las intracorpusculares tenemos por alteración de la membrana, que ya lo vimos cuando vimos cuando vimos cómo estaba estructurada la membrana y el citoesqueleto, por deficiencia de banda 3, de anquirina y demás. Por alteraciones en la hemoglobina, ya sea por alteración en la síntesis del hemo o de las cadenas de globina, alteraciones enzimáticas, que ya lo vimos también, como es la piruvatoquinasa, la 6-fosfato-deshidrogenasa, que son las más comunes, o la fosfofructosinasa, las anemias eritropoyéticas congénitas. De tal manera que, como pueden ver, hacer diagnóstico de anemia no es absolutamente y para nada fácil. Entonces es bien importante que nos pongamos a estudiar, ¿sale? Hay que seguir con esto. Bueno. ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. Bueno. Muy bien, muchachos. Hemos terminado la sesión del día de hoy. ¿Alguna duda o algo más que agregar? Voy a empezar a hacer